a cambiar este país. ¿Por qué no un maestro de cara al bicentenario? ¿Por qué no un líder, un luchador? Afrenta directamente como candidato a la presidencia. Vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos. Creemos conveniente decirle al país que marcando el lápiz de Perú Libre el 11 de abril habremos escrito no solamente una nueva constitución, sino una nueva historia para el país. Hoy es el momento que tenemos que salir a rescatar nuestro país. Lleva el lápiz como símbolo del partido Perú Libre, lápiz que en sus años como maestro le ha servido de herramienta principal y con el que asegura escribirá una revolución educativa. Bueno, Pedro Castillo es un docente de nivel primario, ¿no? Vengo de Chota, de Cajamarca, en una provincia del norte, en un distrito de Tacabamba, la comunidad de Puña. A mucha honra, aparte de ser maestros, somos ronderos y hemos luchado siempre por arrancar los derechos del pueblo como luchador social. Nuestra lucha es instaurar el desarrollo del país a través de la educación del país, a través de la educación. Cuando venimos a la capital, venimos a la calle, primero dice terrorista. Yo quisiera aprovechar el medio para decirle que terrorista es el Estado. Castillo Terrones tiene 51 años y cuenta con una maestría en psicología educativa. Hace algunas semanas fue dado de alta tras superar el COVID-19. Camina por las calles de Lima pidiéndole a José Carlos Mariátegui sabiduría para asumir el reto que se ha propuesto. Nos diferenciamos de los demás porque primero somos un partido que ha nacido de las entrañas del Perú. Lo otro es que este es un partido que en este escenario político se está autofinanciando. Y yo quisiera agradecer enormemente a nuestros compatriotas que nos llaman cada día. Pedro, estoy contigo. ¿Qué porcentaje de la plancha al Congreso está conformada por maestros? El 30% de la plancha congresal. El señor ya ha venido también a escuchar. Para el ex rondero, ex Perú posibilista y maestro de primaria, la lucha por el magisterio y la educación son los cimientos de su plan de gobierno. Para ello propone un incremento en el presupuesto. Yo creo que sería insuficiente pedir el 10% del PIB al sector. ¿A cuánto lo elevaría? Yo creo que no debe pasar del 12%. Y por eso nosotros, en este escenario político, en esta contienda política, nuestra lucha y pedirle al país de que, primero, que se conciba la educación como un derecho. Y concebir la educación como un derecho, eso significa que el Estado debe dotarle de un real presupuesto no menor del 10%. ¿De dónde sacar este presupuesto sabiendo las condiciones? Vamos a renegociar los contratos. No, ¿qué contratos? No más contratos ley. Con lo que estipulado en esta Constitución que ha saqueado el país. ¿Pero contratos en qué ámbito se refiere? ¿Minería? ¿Qué tipo de empresas? Todos los contratos ley con las grandes empresas transnacionales para recuperar la economía. Busca que la educación deje de ser un servicio y pase a ser un derecho. Plantea el ingreso libre a las universidades públicas. Pero ¿cómo lo hará si hay más postulantes que vacantes y la competencia es alta? Nuestros jóvenes estudiantes que salgan del colegio tengan el nivel preparatorio preuniversitario para el ingreso libre a la universidad. Y las universidades, máximo en 2 ciclos, diga, ¿sabe qué? Gloria, Carla, José o Pedro no puede obtener un título profesional universitario, pero sí puede tener un título académico, técnico, en otras instituciones superiores similares. Se ve, por ejemplo, el derecho a la vida no la puedes cambiar. Porque yo, por ejemplo, la otra parte. Nos cuenta que durante la pandemia, en su experiencia enseñando en pueblitos de Cajamarca, se dio cuenta lo difícil que es acceder a la tecnología e internet, condición que se compromete a cambiar. Yo he tenido 20 alumnos de 5º y 6º grado. De los 20 alumnos, 17 alumnos no tienen celular. 2 alumnos tienen celulares básicos. Y un alumno, un celular de táctil. Hemos salido con los 20 niños y con este celular y el mío a buscar señal para comunicarnos. He impreso mis hojas, he tenido que ir de casa en casa, semanalmente, familia por familia, y entregarles y darles a mis niños y regresar el fin de semana. Pedro
Pedro Castillo ha prometido acabar con la televisión basura y promover programas culturales en la televisión privada. En algún medio de comunicación, lejos de estas farándulas, de programas que no sé cuánto que venden todo tipo de basura, valga el término, ¿hay algún programa de cultura? No lo hay. Lo que vamos a hacer es llamarlos a ellos y darnos un tiempo prudencial y decir, están acá en el Perú y lo que tenemos que vender al país en sus programas es lo que al país le corresponde. De lo contrario, ¿qué sucedería? Yo creo que no podíamos tratarlas con guantes de seda. El candidato por Perú Libre plantea incrementar el presupuesto en los sectores salud y educación, pero al mismo tiempo reducir estos sueldos a ministros e incluso al propio presidente de la República. Bajar el sueldo, por ejemplo, a los ministros al 50% y a los congresistas, y así por el estilo, que hay que pasar por una situación de austeridad, empezando por uno mismo. ¿Se bajaría el sueldo si llega a ser presidente usted? No necesito yo un sueldo presidencialista, suficiente conducir el país con un sueldo de maestro, ni tampoco vamos a permitir llevar un sueldo vitalicio, ¿no? Vamos a arrancar primero bajándole el sueldo a los congresistas. Pedro Castillo si llega a la presidencia? Bueno, lo mínimo creo que debe ser unos 5.000 soles, ¿no? ¡Viva el SUTEP! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Precisamente el aumento en la remuneración de los docentes y la derogatoria de la Ley de Carrera Pública Magisterial hicieron que su nombre se hiciera conocido por liderar la huelga magisterial del 2017 a través del CONARE-SUTE, una huelga que paralizó la educación pública por más de 3 meses a nivel nacional. ¡A un paro indefinido! ¿Qué se logró con estas marchas? Bueno, logramos poner en la agenda política nacional primero la crisis de la educación peruana. Pero se perdieron clases por muchos días. Yo creo que más allá de perder unas clases, lo que hemos logrado es haber desenmascarado al Estado y al gobierno que no agendan y no le dan un verdadero presupuesto a la educación. Sin embargo, recibió muchas críticas y fue relacionado con el Movadef, algo que hasta el día de hoy rechaza. Salieron a decir, pagando con la plata de la derrama magisterial, incluso a los medios de comunicación de cobertura nacional, hay que sindicarle que es extremista, que tiene vínculos con tal o cual, con toda la cual facción, y luego de eso se hicieron muchas investigaciones, ¿no? ¿Descarta cualquier tipo de vínculo con la izquierda radical? Al final resultó todo un panfleto que habían preparado. Señor Castillo, en esta marcha, precisamente un equipo de TV Perú grabó cuando alguien a usted le dice tírate, tírate, y usted se tira al suelo. Mentira, no fue así. En su accidentada caminata al Parlamento en plena avenida Bancay, Pedro Castillo sigue instrucciones para arrojarse al suelo. Claramente se escucha como este hombre de casaca roja le dice que se tire. De inmediato Pedro Castillo cae ante la atención de los periodistas de los distintos medios de comunicación. Y cuando nos cerraron todas las calles, nosotros nos metimos a la avenida Bancay, y cuando se nos veían los caballos, se nos venía la policía, los compañeros, cuando me vieron solo en la avenida Bancay, vi que los compañeros estaban encolerecidos y nos decían, Pedro, retírate. Y me pedían que me retire. Y hubo por ahí algo que se montó esta información. El profe Pedro Castillo, cada día avanza y avanza. Al igual que otros candidatos de izquierda, Castillo Terrones también pide cambiar la actual Constitución de 1993. Una nueva reforma educativa. Nosotros vamos a terminar con eso cuando convoquemos a estos sectores, a los hermanos campesinos, a los hermanos obreros, a los agricultores, a los ronderos, a los maestros, a la mujer que está ya mendigando por un plato de comida. Vamos a llamarlos a eso para que sean ellos los primeros que forman la Asamblea Nacional Constituyente y con ellos gestar la nueva Constitución del país. Yo la llamo la primera Constitución del pueblo. Vamos a llamar a los constitucionalistas y a los políticos, sí, también,
pero en un 40% máximo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La segunda ola de la COVID-19 mantiene al país a la espera de más vacunas, camas UCI y plantas de oxígeno. Esta es la propuesta de Perú Libre para superar esta crisis. Y lo primero que haría es hacer una modificatoria presupuestal. Se centren primero en la salud. ¿A cuánto elevaría el presupuesto del sector salud? No menor del 10% también. Nosotros tenemos claro que educación, salud y agricultura deben tener este mismo presupuesto. Abriendo las camas UCI en todos lugares, comprando, e instalando y abriendo los espacios de los hospitales, que no solamente estén los hospitales, los muertos ahí en los pasadizos, todo, sino otros ambientes, otros lugares. ¿Por qué no, por ejemplo, abrir en Lima, por ejemplo, estos locales de la beneficencia pública? En el plano económico es firme en nacionalizar el gas de Camisea, renegociar contratos y desaparecer los fondos de pensiones. Para recuperar la economía del país, para renegociar los contratos, nacionalizar el gas de Camisea, eliminar con la AFP, con la ONP, devolverle su plata a los verdaderos peruanos, recuperar la economía y en el instante declarar en emergencia la educación del país. ¿Y no cree que esto más bien ahuyentaría la inversión privada y en estos momentos para reactivar la economía lo que necesitamos es atraerla? Me imagino que al terminar de hablar, en ese momento agarra su mochila a la empresa transnacional y va a decir, ¿sabe qué? Me voy de acá. ¿Y qué va a hacer el país? Y no va a sentir eso el pueblo porque ¿sabe qué? Va a decir, está bien, que se vaya, porque aquí queremos empresas que vengan para que inviertan, en todo caso que negocien con el Estado, y lo que es para el Perú tiene que ser para los peruanos. La población clama a gritos elevar el sueldo mínimo, no solamente eso. ¿A cuánto lo elevaría, perdón? Bueno, creo que debe ser un problema de 1.500 como mínimo. Lo acompaña en su equipo la abogada apurimeña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en la primera vicepresidencia, quien cuenta con una maestría en Derecho Registral y Notarial. Ahora, auditoría ya. Somos la expresión contestataria de los pueblos marginados, olvidados, contra la dictadura del capital o del mercado. No abrazamos de ninguna manera actos de corrupción, porque estamos cansados de ello. Y la segunda vicepresidencia queda desierta luego de que el Jurado Nacional de Elecciones declarara inadmisible la candidatura del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre y con una sentencia de prisión suspendida por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Cerrón ha mostrado públicamente su aprecio al gobierno de Nicolás Maduro. Y seguimos ese ejemplo también, esa cultura de resistencia, pero no resistir para aguantar, sino resistir para vencer. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Pedro Castillo no ha marcado distancia de Cerrón, más bien lo llama perseguido político. Y justo está hablando de corrupción, señor Castillo, y que van a eliminar y que va a empezar por uno. Ahora, mi pregunta es, el secretario general de su partido, el señor Cerrón, está sentenciado por actos precisamente ligados a corrupción y no es, digamos, si quiere empezar de casa, no es empezar mal, teniéndolo a él como secretario y habiéndolo puesto como vicepresidente. Bueno, yo creo que más allá de los problemas de falta afrontar este problema judicial, la reforma judicial, hay que aclararle bien al país que se juzga cuando hay alguien nace con una voz de provincia y dice, ¿sabe qué? Yo voy a fundar un partido, yo voy a luchar por esto. Y cuando hay problemas que se dan en el interior del país, surgen y dicen, ¿sabe qué? Hay que sancionarla por esta, la buscan sin razón. No, para nosotros está claro que esta es una persecución política. ¿Usted está de acuerdo con cómo se manejan las cosas en Venezuela, sí o no? Bueno, yo no soy nadie para juzgarla a Venezuela, puede ser el pero tenemos que mirar al Perú en su conjunto, al mundo es un conjunto. ¿Qué cree que en las encuestas Perú Libre no tiene un porcentaje, digamos, mayor, es minoritario más bien? Es que las encuestas no lo hacen al pueblo. ¿Y cómo? Las encuestas no lo hacen al pueblo, las encuestas se hacen a lo de arriba, a la gente que convive con la corrupción. ¿Y cómo mide usted que el pueblo lo apoya?
En el pueblo mismo. Yo no veo a la gente que está liderando las encuestas, no las encuentro en el pueblo. El tiempo de la entrevista se acaba, pero quisimos saber su opinión sobre otros temas. La vacancia a Martín Vizcarra fue un golpe de Estado. No. ¿Está a favor de la legalización de la marihuana? Tampoco. ¿Pedro Castillo indultaría a Alberto Fujimori? Ni indulto, ni perdón, ni olvido. ¿Pedro Castillo indultaría a Antauro Humala? Sí. ¿Por qué? Por exceso de carcelería. Bueno, es una voz del pueblo que se lo ha silenciado y ha ido a la cárcel, no por corrupto, no por violador, se ha ido porque levantó una voz. Subiendo cada día porque el pueblo confía en que aunque las encuestas no lo coloquen entre los favoritos, los maestros y el pueblo lo respaldan. Ha descartado formar alianzas con otros partidos en una eventual segunda vuelta. Ni falsas izquierdas, ni mucho menos partidos impuestos por millonarios y la Confiep, dice. De no ganar, volvería a Chota, Cajamarca, con sus alumnos de sexto de primaria. Compatriotas, el 11 de abril, con mano firme, con mano consecuente y con voz firme, vamos a las urnas a marcar los 3 lápices de Perú Libre para devolverle al Perú lo que le corresponde a los peruanos, para devolver al Perú su soberanía económica, política y social. Haremos la constitución que el pueblo exige. Basta de pobres en un país rico. Palabra de maestro.